Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos todos a una nueva emisión de su programa Incorruptibles. Esta vez con una serie de reflexiones que queremos hacer con todas, con todos ustedes. Un nuevo programa que nos hará llegar a la conciencia de las personas, aquellos que pudieran convertirse o son baluartes dentro de la cuarta transformación. Se trata de contrastar en todos los matices de grises y también en la fuerza maravillosa de los colores, las luchas, la vocación de servicio, el ímpetu que los sacó adelante, los momentos difíciles que han vivido y desde luego cómo dentro de la cuarta transformación se configura una fuerza de pensamiento. Y esto a través de esta nueva serie a la cual vamos a denominar En Color y Blanco y Negro. Así es que para esta noche extraordinaria quiero darle la bienvenida a Julio Menchaca, senador con licencia de la República, un hombre de leyes, de justicia social, con un sentido democrático, un hombre serio, un hombre maduro y un hombre de compromiso. Bienvenido Julio Menchaca a esta nueva sección que abrimos dentro de Cuarta República, saludando desde aquí a todo nuestro chat, saludando a Madame Kika, nuestra gran coordinadora en la producción, que está en backstage desde Estados Unidos, a toda la gente que desde diferentes lugares de la tierra nos ven y se preocupan por nuestro país. A todas y todos ustedes les damos la bienvenida. Julio Menchaca, ¿cómo era esa ciudad de Pachuca, la bella airosa, en donde un niño inquieto seguramente corría por las calles, respiraba ese ambiente pues de nuestra provincia mexicana en aquellos años hermosos, la década de los años 60? Bienvenido. De mucha tranquilidad, de convivencia familiar. Nos conocíamos muchas familias. Mis padres se dedicaron a la actividad comercial. Pachuca era muy pequeña y en el negocio todos los que nuestra familia tenía alguna tienda, alguna papelería, mi familia una tintorería, nos enseñaron a trabajar, a estar detrás del mostrador, a atender a las personas. Por ejemplo, nosotros como niños en el negocio, en una costumbre de los 60s, como lo mencionas, nos enseñaron a hablarle de usted, aunque fueran de nuestra misma edad los clientes. El respeto al trabajo y a poder, a través del trabajo, tener un dinero, tener siempre dinero en la bolsa, producto del trabajo y del esfuerzo. Sin lugar a dudas, el estado de Hidalgo es un estado muy importante porque ha dado mujeres y hombres valiosos. Yo particularmente recuerdo a un intelectual con el que tuve una importante amistad, escritor, ensayista, un hombre que llevaba también la comunicación a la televisión de décadas atrás, Ricardo Garibay. Indefectiblemente un referente en el estado de Hidalgo. Pero qué decir de personajes fundamentales como lo fue el general Felipe Ángeles, del cual pues se sabe mucho de su historia, de su enorme sacrificio y al mismo tiempo su preocupación por consolidar la Tercera República durante el proceso revolucionario. Y qué decir también de otros personajes muy importantes como Miguel Ángel Granados Chapa. También tuve una amistad con Miguel Ángel Granados Chapa, estuve en su campaña para la gubernatura y tenía una enorme preocupación social. ¿Qué personajes marcaron la vida de Julio Menchaca? Sin duda, en una comunidad pequeña y cercana, el primer ejemplo, y a lo mejor peco de una cuestión muy cercana, pero el hombre que más he admirado en la vida es mi padre y la mujer mi madre, porque nos enseñaron a trabajar. Sin duda tenemos personajes en todas las comunidades. Tenemos quien a través de la historia ha significado un aporte a la construcción del México, desde
la independencia, desde la Revolución, con Felipe Ángeles, como tú lo mencionas, Pedro María Anaya, por ejemplo, un huichapense muy distinguido, y otros personajes que han trascendido en la historia. Pero cuando menos yo te puedo decir que en el ámbito familiar, el ejemplo, el más cercano, el que te comunica con lo que puedes hacer en la construcción de la familia, son mis padres. ¿Cómo era su padre? Muy exigente, los dos, muy exigentes. Nos enseñaron a mis hermanos y a mí que había dos caminos, o trabajabas o estudiabas, y podías hacer las dos cosas, pero siempre con integridad. Ese es el valor fundamental. Mi padre particularmente nos señalaba que lo más valioso que tenemos como personas es el nombre. Es lo que vamos a transmitir a las nuevas generaciones. No importa tanto la condición económica, incluso el grado de estudios. El nombre, la dignidad, la integridad. Y eso tratamos, mis hermanos, con nuestra familia, con nuestras cuñadas, cuñados, de transmitirlo a las nuevas generaciones. El nombre y el apellido, ¿no? Menchaca en este caso. Y decide en una etapa fresca de la vida optar por una carrera que lo lleva a ese terreno de la conciencia, de la justicia. Eso que seguramente su padre le influenció. Pero ahora iba a ser en un ámbito académico, metodológico, filosófico. ¿Por qué estudiar la carrera de Derecho? Yo manifesté desde una época temprana de mi vida una inclinación por la abogacía. Me fascina mi carrera, me siento muy orgulloso. Sin duda, en una cultura como la nuestra, a veces por muy pocos malos ejemplos de personas que ejercen esta profesión, se utiliza como para no poder trascenderla y un fin mezquino. Pero en el ejercicio pleno del derecho, en la convivencia a través de reglas establecidas, podemos vivir armónica y pacíficamente en una sociedad. Eso es lo que nos enseña el derecho, el que dentro de un marco de justicia, dentro del respeto a los demás, podamos tener una convivencia armónica. Hablando de justicia, Hidalgo, un estado donde la desigualdad lo convirtió en el tercer estado más pobre de la República. Lo discutíamos, lo platicaba con Miguel Ángel Granados Chapa a finales de los años 90 y parece que el paradigma no cambió. En esa lógica, ¿en qué momento surge ese ánimo de luchar contra la injusticia? ¿Cómo fue esa influencia? ¿Qué pasó por ese joven estudiante de la carrera de Derecho que lo hizo repudiar la prepotencia, la banalidad del poder y obviamente la desigualdad y la pobreza? A través del privilegio de la educación pública, en donde tanto mis hermanos como yo pudimos construir una carrera profesional, el retribuir ese privilegio que no, en mi generación no tuvieron muchos contemporáneos. Los que somos producto de la educación pública, los que hemos tenido esa posibilidad, debemos retribuirle a la comunidad lo que hicieron por nosotros. Y entonces empiezas con una construcción social de agradecimiento, de contribuir a que así como nosotros tuvimos ese privilegio, existan muchos más personas que accedan a la educación, que es la palanca del desarrollo, que es la palanca del combate a la pobreza que tú mencionas. Nosotros vivimos en un estado rico con gente pobre, muy pobre. Más del 60% de los habitantes de Hidalgo están en esa condición. Y hay la posibilidad a través de distintos mecanismos, pero particularmente de la educación, en donde se puede ir modificando con la construcción también de oportunidades, porque desafortunadamente miles de hidalguenses tienen que buscar esa posibilidad, esa realización personal y profesional fuera del Estado, incluso fuera del país, arriesgando su integridad.
y muchas veces su vida. Tenemos más de 350,000 hidalguenses que de una manera, sin documentos, están viviendo en Estados Unidos, en condiciones precarias, pero que han trascendido y que hoy son muchos de ellos personas exitosas que quisieran contribuir dentro de su estado, pero esa falta de oportunidades todavía no se da, y esa es la que necesitamos todos, irla revirtiendo y construyendo. ¿Significa que han fracasado los gobiernos del PRI? ¿Que no ha habido incluso alternancia en el estado de Hidalgo? Es una lucha inacabada, pero no solamente en Hidalgo, en México. Por eso la convocatoria que tuvo nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, de mujeres y hombres de buena voluntad para poder revertir las condiciones de pobreza, de marginación, de inseguridad, tuvo un respaldo impresionante en el 2018. Se refrendó en el 2021 y sin duda estoy convencido que en el 22, en el ejercicio que se va a hacer en 6 entidades federativas, cuidando mucho lo que estoy diciendo, por las limitaciones que marca la ley, está en manos de la ciudadanía poder hacer esa transformación. ¿Estará preparado el pueblo de Hidalgo para tomar una decisión y cambiar ese paradigma de desigualdad, de pobreza, ese clima insoportable de la realidad agobiante que la mayoría de la gente padece, vive, sufre todos los días? Lo ha demostrado en las últimas elecciones. Mujeres y hombres ciudadanos de Hidalgo son personas inteligentes, que saben, que diseñan su presente y su futuro. Hay muy buenos legisladores por parte de Morena que representan al estado de Hidalgo, indudablemente. Yo quisiera que nos comentara sobre esta misión tan importante que ha llevado, porque usted fue elegido senador de la República. Y no solamente eso, es indudable que cuando ve uno a un senador, dice uno, caramba, esto es más importante que un diputado. Díganos usted. Bueno, yo tuve el enorme privilegio, primero, de tener el respaldo popular en el 2018, pero particularmente presidir una de las comisiones más importantes, que es la Comisión de Justicia, y el poder desde ahí construir lo que nosotros en campaña y además en el transitar de la vida pública es una demanda popular. Instituciones más fuertes de procuración y de impartición de justicia, el nombramiento de ministros, de fiscal, de magistrados electorales, de un sinnúmero de funcionarios que, a diferencia de otras legislaturas, pasaron por un proceso transparente, por una serie de participaciones, incluso televisadas por el canal del Congreso, en donde le daba esa fortaleza a los nombramientos. Y temas sin duda polémicos. Dejamos el dictamen para la regulación de cannabis, que es un tema que polariza quién está a favor y quién está en contra, pero finalmente la Corte decidió que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho que debe de respetarse y que debe de establecerse las condiciones para ese ejercicio. Entonces, me ha tocado temas muy polémicos. Creo que lo hemos resuelto, porque no es un trabajo tampoco personal, sino de una comisión que no solamente forma parte senadores de mi fracción parlamentaria ni de los grupos aliados, sino para las reformas constitucionales de 2/3 partes, y ha habido construcción. En eso he enfocado los últimos 3 años hasta que solicité licencia en el Senado de la República. Esas iniciativas en el Senado marcan un precedente no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En ese sentido, pueden ser analizadas a nivel mundial, fincan precedentes que pueden ser estudiados dentro del derecho comparativo, dentro del desarrollo político de las naciones. Sin embargo, permítame también ser un poco terrenal en este sentido. Hay legisladores que pareciera no están a la altura de lo que México requiere,
que se han dedicado literalmente a golpear al presidente, quien tiene un poder que es la Fuerza Popular Democrática que lo impulsó, pero ellos están literalmente en otros asuntos, en otras preocupaciones y no dan el ancho, como diría la gente. ¿Qué reflexión tiene usted sobre la actual legislatura? Pues un ambiente muy plural. Yo pienso y reconozco en muchas y en muchos de mis compañeros el amor por la patria. El enfoque y la visión es distinta, pues forma parte de la pluralidad, y la oposición tiene su papel. O sea, es muy difícil tener una coincidencia, pero fundamentalmente yo admiro de quienes forma parte de mi fracción parlamentaria en su mayoría, y con nuestros aliados, el no tener variaciones, el estar enfocados en lo que fue y en lo que es un proyecto de gobierno, y en donde no se le ha engañado a nadie. Nadie se puede sentir sorprendido de las decisiones que se han tomado. Cuando estuvimos en campaña, el presidente, que es el líder de este movimiento, estableció cuáles eran cada uno de los compromisos: la reversión de reformas estructurales, las condiciones de participación social, los programas sociales, el combate a la corrupción, el mejoramiento de la estructura pública. En fin, nadie se puede decir sorprendido. Para eso se tuvo un respaldo en la elección, tanto del 18 como del 21, y finalmente la oposición hace su tarea, hace su trabajo. No podemos tener una unanimidad que el presidente y nosotros en esta vida democrática pues respetamos, pero ejercemos sin duda lo que nos permitió este ejercicio democrático, y es la mayoría. La mayoría es algo fundamental en este proceso histórico porque facilita y respalda que las iniciativas de la Cuarta Transformación lleguen a ser consolidadas y tengan, desde luego, toda esa fuerza popular, el mandato popular. Pero quisiera yo saber qué otras iniciativas fueron trascendentes dentro de su trabajo y que significan un avance para nuestra nación. Particularmente algo que es polémico también, que es darle al Estado los instrumentos para combatir la inseguridad. El hacer modificaciones al artículo 19 de la Constitución y a la legislación penal para la prisión preventiva oficiosa. Hoy el reclamo de la sociedad es tener un freno a la delincuencia organizada, el que el robo del combustible, la corrupción, los delitos electorales, el feminicidio, tengan un castigo severo, y que tengan los instrumentos, la fiscalía y los jueces, para poder inhibir algo que en el transcurso del tiempo ha arrollado y ha lastimado a la sociedad. No es lo mejor. Yo soy un convencido del principio de la presunción de inocencia, pero si en el Estado mexicano no tiene los elementos del combate a la inseguridad, a un mejor acceso a la justicia, pues nos podemos quedar en lo retórico, pero las personas, los ciudadanos, mujeres y hombres mexicanos quieren justicia, y por eso se modificó la ley para que no tuviera prescripción los delitos sexuales contra menores de edad, para que el andamiaje jurídico fuera más estricto y más exigente. En el transcurso del tiempo yo estoy convencido que se pueden ir modificando este tipo de leyes y de adecuaciones a la legislación, pero hoy en día la exigencia social, la exigencia de la sociedad es combatir eficientemente la inseguridad, el crimen. Lo reclama el pueblo de México, quiere paz, quiere un camino a la paz, un camino a la tranquilidad. El senador con licencia Julio Menchaca, ¿qué le significa a usted la figura de Andrés Manuel López Obrador? El ejemplo, la coherencia. Nadie se puede dar por sorprendido cómo es el camino y cómo es la ruta. Tiene sin duda
tonos polémicos, pero él no ha variado en una ruta toda su vida. Y es simple. Podemos, o pueden, los que no están de acuerdo con él, tomar esa decisión, pero los que asumimos un compromiso político y una trascendencia, respaldamos al presidente y además nos sumamos al tipo de decisiones que están encaminadas, y estoy convencido de ello, por el bien de la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas. Integrar una estrategia de transformación desde la visión del gobierno resulta fundamental con obras de gran envergadura, como particularmente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que pues ha impactado y ha generado en los opositores una controversia hasta por los sanitarios que tienen la figura de los luchadores. Y estos luchadores de oposición, que parece que son los rudos, atacan a los técnicos en este proceso tan importante que ha sido construir un aeropuerto emblemático en un tiempo realmente breve, con la fuerza inspiradora de este gobierno, apoyado de la mano del ejército. ¿Qué le significa al estado de Hidalgo la vecindad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Un potencial de desarrollo impresionante para el sur del estado, para otras entidades federativas, porque está construido en el Estado de México, muy cercano a nuestra frontera sur con Tizayuca, con la zona de Tizayuca, pero que va a beneficiar y que va a detonar el desarrollo en Hidalgo, en el Estado de México, en Querétaro, en Puebla, en la zona metropolitana, y le va a dar una dinámica extraordinaria a la zona centro del país. Yo tuve la oportunidad de recorrerlo junto con las senadoras y senadores. Nos hicieron una visita y es impresionante. Sin duda, las campañas negras, la guerra sucia, se va a quedar después del 21 de marzo, cuando se inaugure, totalmente desplazadas por una realidad de corto plazo, pero de un impacto económico, social, impresionante. Bueno, pues con esta vecindad yo creo que será importante analizar qué vialidades, qué infraestructura, qué operaciones de acompañamiento pueden desarrollarse para que con la vecindad y promoviendo también que los hidalguenses viajen a través de las diferentes opciones que habrá dentro del aeropuerto, se puede acceder más rápidamente. Al mismo tiempo, vecinos del Estado de México, de Ecatepec, pudieran tomar rutas que ayudarían indefectiblemente a tener una muy buena llegada, óptimas salidas y generar todavía mayor derrama económica. Pues muchas cosas. A ver, hay una queja en el sentido de que está lejos. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en distintas ciudades del mundo, sabemos que los aeropuertos no deben de concentrarse en una zona urbana, de que deben dar la posibilidad de tener la seguridad y todos los elementos técnicos para poder establecerse en cualquier parte del mundo. En las ciudades más importantes, los aeropuertos están a una distancia más o menos como la que está de Santa Lucía, de la zona metropolitana, una de las más grandes del mundo. Lo que es no quedarse, que es primero las vialidades o el aeropuerto. El aeropuerto ya está, se ha invertido, se ha hecho bien y en un muy corto plazo. Faltan sin duda algunas conexiones, pero lo importante es que de una manera transparente, de un aprovechamiento correcto de los recursos, ya hay una obra que va a significar para el desarrollo del país una palanca, una conexión que ya era necesaria, sin cuestiones de corrupción, sin cuestiones de todo un negocio como el que tuvo Texcoco en su momento. En este momento hay un debate sobre el empresariado mexicano en una charla entre Carlos Salazar Lomelí
quien dejó su cargo como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, cuestiona al empresario más rico de México y uno de los más ricos del mundo sobre la circunstancia de la Cuarta Transformación. Y él llama a dejar los periodicazos y enfocarse en lo que los empresarios pueden hacer de cara a este gobierno y de cara al futuro, indudablemente. En esa óptica, ¿qué tanto se pueden integrar en el estado de Hidalgo la fuerza empresarial, la fuerza laboral, las sociedades cooperativas, las organizaciones gremiales, los ciudadanos? Es decir, crear gobiernos sin enemigos y construir de cara al futuro donde haya para todos. Es necesario la participación de todos los sectores sociales y económicos en el desarrollo de cualquier estado, el respeto a lo que hace cada quien. Yo tengo fe en empresarios progresistas, nacionalistas. No es un pecado que inviertan su dinero y que ganen, y que la riqueza pueda generar empleos, impuestos, ganancias. Es la actividad de los empresarios sociales como las cooperativas, particulares y privados. Y yo estoy convencido de que dentro del marco de la ley, dentro de la participación que le corresponde a los municipios, a los estados, a la federación, se tiene que vivir con una competencia impresionante. Hoy la competencia no es entre los negocios de una comunidad ni de un municipio. En la globalización con los tratados comerciales, que por cierto se aprueban en el Senado de la República, se necesita una visión integral y estar permitiendo que se respeten los derechos de los trabajadores, como se ha venido haciendo en la legislación, ¿no? Que tengan la posibilidad de los sectores productivos de que les vaya bien, de que se inhiba la corrupción, de que la participación gubernamental sea estrictamente en el marco de la ley, pero impulsando y generando las condiciones de una economía estable y hacia arriba. Julio Menchaca, ¿qué le puede ofrecer Hidalgo al mundo? Hidalgo es un mosaico de muchas culturas, porque dentro de un espacio pequeño tenemos sierra, huasteca, altiplano, valle, una parte desértica en el Valle del Mezquital. Es una pluralidad de cultura, de gastronomía, de expresiones culturales, pero fundamentalmente de una coincidencia, que es el amor a la tierra y el amor a México. Y eso lo exponemos como lo hace cualquier entidad federativa, con una disposición de crecimiento, pero fundamentalmente de respeto a los pueblos originales y a la convivencia armónica de una sociedad. Hábleme de los toltecas, de esa cultura tan poderosa que se impuso históricamente y que mantuvo indudablemente relación con muchas otras de gran trascendencia durante ese tiempo. ¿Cuál fue el éxodo de los toltecas? ¿Por qué están los atlantes de Tula? ¿Qué le dice esta raíz importantísima a Julio Menchaca? Bueno, forma parte de una estructura social en Mesoamérica particularmente trascendente y de conectividad. O sea, nosotros tenemos expresiones distintas en nuestra entidad, lo que usted menciona en Tula con algo maravilloso y esplendoroso, pero que contrasta también con unas otras expresiones hacia la Sierra Gorda, a la Otomí Tepehua, con algo que corre el riesgo, sin duda como la lengua, que está en peligro de extinción, la Tepehua, pero con distintas manifestaciones de cultura. Sin duda, lo magnífico de los atlantes, de esa exposición arqueológica que está abierta al mundo, es solamente una pequeña muestra, que falta todavía mucho por descubrir. Precisamente el ejercicio de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía ha permitido estar explorando algo que por falta de recursos económicos sin duda, pero hoy con esta construcción está demostrando el enorme potencial que tenía la zona
en esa época prehispánica y que todavía falta mucho por descubrir, pero es una de las pequeñas cosas de la aportación cultural de Hidalgo en la construcción del México moderno. Ha tocado usted un tema realmente difícil, muy delicado. Tiene que ver con la degradación ambiental, sobre todo en la región del Valle del Mezquital. El presidente de la República refirió el impacto que le causó la explosión de Tlahuelilpan a las pocas semanas de haber iniciado su mandato. Pero lo que vemos en términos de degradación ambiental es devastador. Es aún más grave que el túnel emisor oriente que se ha inaugurado en este gobierno, pues genere una enorme cantidad de descargas de aguas negras de la Ciudad de México hacia el río Tula. El ambiente se vuelve irrespirable. Nuestro amigo, a quien le mandamos saludos, el doctor Rodolfo Ondarza, habla pues de una crisis muy fuerte de enfermedades a causa de la neurocisticercosis, ya que con estas aguas se riegan 3 distritos de riego y pues están contentos porque las hortalizas, los productos agrícolas se ven muy verdes, pero estos mismos, que no sé si tengan realmente controles sanitarios, regresan a la Ciudad de México y pues nos los comemos los rábanos en nuestros tacos, ¿no? El cilantro, la cebolla. No sabemos en realidad el impacto que esto pudiera traer hacia la salud, pero en el río es irrespirable. Hay 17 escuelas. Con las lluvias pasadas se desbordó el río, se inundaron las casas, se llenaron de suciedad, de excremento de la Ciudad de México, las casas de los hidalguenses. Y la situación se volvió realmente trágica, pero de verdad trágica, al grado que 17 personas murieron en el hospital del IMSS en Tula. Todo esto habla de buscar soluciones, pero los ambientalistas de verdad, los que representarían a los toltecas en la actualidad y que no están aliados a ningún partido político y no estarían emprendiendo una lucha en defensa del río a partir de un proceso electoral, sino en la defensa realmente de algo que usted conoce y que les han sido atropellados, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la gente de Hidalgo. ¿Qué hay que hacer? Ellos no quieren revestir el río, ellos quieren recuperar el río, volver a que ese cauce sea limpio, donde la gente respire, donde la naturaleza se regenere, de la cual puedan vivir, consumir sus productos, bañarse y disfrutar. ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué respuesta le da Julio Menchaca a los ambientalistas de verdad? Ha habido un trato desigual para el Estado de Hidalgo. A partir de los 70s, en donde se establece una veda en los mantos acuíferos del Valle de Tulancingo y el Valle de Tizayuca para abastecer la zona metropolitana de agua. Hemos en todos estos años aportado un caudal enorme a la zona metropolitana, a la Ciudad de México y la zona conurbada. Y el regreso es agua negra. Es un trato desigual, que se deberán establecer los mecanismos para poderlo estabilizar. Sin embargo, ya es también un recurso preciado para la agricultura en el Valle del Mezquital. Faltan muchas más hectáreas en el Alto Ajacuba y en otras zonas en donde con la infraestructura adecuada podía resolverse ese caudal que se tiene. No es un tema fácil y usted mencionó, Daniel, el asunto del revestimiento o no del río Tula. Esa es una situación que se debe de manejar desde un punto de vista técnico. Yo sí creo que se debe de escuchar los elementos que manejen tanto los ecologistas, los agricultores, la sociedad, para poder equilibrar, porque efectivamente es una zona altamente contaminada. No solamente por las aguas negras, tenemos en esa parte todas las cementeras, las áreas calizas de Atotonilco de Tula y sus alrededores, parte de Tula, Titalaquia, de los municipios cercanos, pues que han contribuido
junto con el acumulamiento, las presas Requena y Endó, el Mosco Culex, las emisiones de las cementeras, en una zona casi de desastre. Tenemos la termoeléctrica, tenemos la refinería, en fin, son los factores que han enrarecido impresionantemente el ambiente y que deben de tener una recomposición y una rehabilitación. Y no solamente es por los habitantes de esa zona, que es fundamental, sino que forma parte del entorno muy cercano a esa zona metropolitana, pero a muchos otros lugares. Se requiere la participación técnica, se requiere la opinión más que apasionada de lo que estemos diseñando para el presente y el futuro, de quien sepa y que sepa bien y que se socialice adecuadamente además ese tipo de determinaciones. En esa misma región hay una disputa de la cooperativa La Cruz Azul ante una demanda por despojo que se ha hecho de la planta cementera en Ciudad Cooperativa. Es un caso que hemos seguido muy de cerca y pareciera que un grupo no afín a la Asamblea de Socios legal pues se ha apoderado. Sin embargo, la situación se ha vuelto sumamente compleja porque ha habido acciones de grupos de choque y grupos armados contra los propios ciudadanos, contra sus casas y sus bienes. Se ha sembrado el terror y no ha habido una forma de dialogar ni de poder recuperar esta planta. Necesitamos una reflexión por parte del senador con licencia, porque también es un tema de justicia y es un tema de legalidad. ¿Cómo resolver este conflicto? ¿Qué visión se le puede dar y de qué lado va a estar la justicia? Por formación académica, pero fundamentalmente por un convencimiento del Estado de Derecho, se deben de agotar las instancias de discusión. No deben de ser prolongadas porque genera incertidumbre y hay que entrarle de lleno al asunto. Y la fuerza del Estado debe estar en la conciliación de los intereses, pero de la razón jurídica. Y este es un esfuerzo particularmente que fue trascendente en la vida cooperativa del país. Cruz Azul, junto con Pascual Boing, creo que son los ejemplos más cercanos de lo que puede hacer la comunidad de trabajadores en un bien objetivo. Entonces, yo le diría que el Estado mexicano debe de estar enfocado a resolver el conflicto pronto y que la razón se le dé de acuerdo a todo lo que implica pues un poco el transcurso irregular que se dio en los últimos años, pero con la justicia que le corresponde a quienes han aportado en el transcurso de varias generaciones su talento, su esfuerzo y su capacidad. Es muy importante esto que usted señala, la voluntad política, que se aplique la ley desde el ejercicio del poder público. Senador con licencia Julio Menchaca, quisiera preguntarle sobre la incertidumbre que tienen los hidalguenses sobre el presupuesto público, qué ha sucedido con las operaciones realizadas con un banco prácticamente quebrado. Ha habido decisiones que han dañado o pudieran dañar el patrimonio de los hidalguenses. Algunos estudiosos del tema señalan que se chamaquearon al actual gobierno. ¿Qué podemos inferir? ¿Qué se sabe al respecto? Si se refiere a algo que se maneja de 800 millones que se depositó en un banco que fue intervenido por las autoridades hacendarias, se debe de asumir responsabilidad. O sea, no es posible que los pocos recursos que tiene una entidad federativa estén expuestos a la fragilidad de una decisión de una o de varias personas. Se debe de, en este y en cualquier otro caso, de asumir la responsabilidad
administrativa, incluso penal, que tengan los funcionarios que hayan tenido intervención en este tema. Pero en ese mismo orden de ideas parece que se combate mucho los errores heredados por los gobiernos anteriores. Los temas se han dramatizado, como en el caso de la desaparición de los 43 normalistas que estudiaban en la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y que fueron desaparecidos en Iguala. También el tema de la guardería ABC, donde vemos que el expresidente espurio, Felipe Calderón, tomó el control literalmente del Poder Judicial, tenía el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo ha expresado públicamente el presidente de la Corte, hablando de una operación de Estado. ¿Qué le ha pasado a la justicia en México? ¿Por qué se extravió? A ver, muchos de estos y otros casos se da por la complicidad, se da por el contubernio, y por eso la aspiración es la alternancia. Y si la alternancia no resuelve, no solamente es quitar a una persona para poner a otra, es hacer las cosas distintas y atender ese reclamo de justicia, ese reclamo de la legalidad y de la justicia, porque son dos cosas distintas que todos entendemos bien. El reclamo es de la justicia y a veces se queda corta por la cuadratura legal. Hay muchos pendientes, así como estos emblemáticos, con muchos otros de lo cotidiano, de quien ha perdido su patrimonio, su matrimonio, su libertad, y se tiene que mejorar sustancialmente la procuración y la impartición de justicia. ¿Se podrá respirar justicia en Hidalgo en los próximos años? Es la aspiración y es el compromiso. ¿Cómo serán, qué suerte correrán los hijos de Hidalgo, los del futuro inmediato? El deseo, el empeño, el trabajo es para que les vaya bien, para que les vaya mejor. Nosotros todos, los mexicanos, tenemos la obligación de dejarle a las nuevas generaciones un país, un estado, un municipio, una comunidad mejor que la que nos dieron nuestros abuelos y nuestros padres. Es una obligación ética, es una obligación política. ¿Por eso abandonó usted el PRI? Lo abandoné porque no coincidíamos con los principios. Yo estoy convencido que todos los partidos tienen cosas buenas. No podremos coincidir, pero la mayoría de la militancia de los partidos políticos, y lo digo convencido, está integrada por mexicanas y mexicanos de bien. Lo que ha decepcionado a los militantes, a los simpatizantes, son las dirigencias, son los gobiernos, porque no siguen un principio, porque no respetan una base ideológica, o están mezclados. Quienes combatían ideas totalmente opuestas, el PRI, el PAN, el PRD, o sea, y es una mezcla de intereses, es una mezcla de ambiciones. Cuando eso supera a una plataforma política que es respetable, cualquiera, y solamente se convierte en una asociación casi delictiva, es despreciable. Senador con licencia Julio Menchaca, ¿se puede desarrollar una actividad pública y al concluir un mandato volver a la misma casa, abrir la misma puerta, encontrarse con las mismas fotografías, sentarse en el mismo sillón, reconocer que las cosas no cambiaron, o realmente el poder es tan malicioso que pervierte la conciencia de los hombres y termina por voltearlos, por dominarlos, por llevarlos a la peor de las contradicciones? A nosotros, a cualquier persona nos persigue nuestro pasado, nuestro presente y nuestra trascendencia al futuro. Yo estoy convencido de que la mayoría
de los mexicanos, mujeres y hombres, somos personas de bien y tenemos derecho a tomar decisiones. Eso se llama libre albedrío. Y por eso ha habido transformaciones democráticas y pacíficas, fundamentalmente, porque en cualquier país, en cualquier momento, los rompimientos de un esquema se han dado a través de la guerra, a través de la violencia, a través de las armas. Aprovechamos, hay que aprovechar esta parte de mayoría de edad que tenemos como sociedad para ejercer nuestro derecho y nuestra obligación a través de las urnas. ¿Usted cree que hay condiciones para que los gobiernos que han tenido un control histórico permitan la alternancia política en México? Siempre la ha habido, y yo creo que hoy más que nunca, cuidando siempre las limitaciones que tengo para hablar del tema, sí, por cuestiones de ley, pero la decisión está en manos en cualquiera justa, democrática, de los ciudadanos. Ellos mandan. Finalmente es la decisión. En un muy próximo plazo estaremos en campañas políticas, estaremos sujetos al escrutinio de plataformas, de perfiles, de trayectorias, y la decisión más importante la tienen las y los ciudadanos. Senador con licencia Julio Menchaca, usted es un hombre de cultura. En ese sentido, hay una autora que realmente tuvo una vida extraordinaria, un torrente de pasiones, de amoríos, pero que también ha dejado un importante legado. ¿Qué le ha significado a usted la literatura de Taylor Caldwell? Bueno, es sensacional. Desde La Columna de Hierro hasta Yo Judas. Porque además tiene una narrativa impresionante y está con una investigación impresionante para hacer las novelas. Pero también me encanta una clásica novela americana que hay que releer, sobre todo para los que nos gusta el derecho, que es Matar a un ruiseñor. Es el conflicto de un buen abogado, Alitos, en una época de Alabama de los años 30, 40 del siglo pasado. Junto con La Columna de Hierro, son lecturas obligadas para los abogados. Pero Taylor Caldwell es impresionantemente buena. ¿Su mejor maestro? Pues todos. O sea, nosotros somos producto de los maestros. Yo recuerdo a cada uno de ellos desde mi maestra que me enseñó a leer en el kinder, la señorita Balmori, la maestra Hermila Jiménez de primer año, hasta mis maestros universitarios. Sería injusto si yo mencionara solamente a 1 o 10. Cada uno tiene una particularidad, incluso los que nos hicieron batallar y esforzarnos más, todos han significado la construcción. Los maestros tienen una síntesis en nosotros como profesionistas. El mejor equipo. Pachuca. ¿Por qué? Pues es la cuna de corazón. Y vamos muy bien, por cierto. Sí. Pues los ingleses, cuando se dio un boom en las minas, trajeron a México el fútbol, el golf, el tenis y los pastes. Yo soy aficionado a los pastes. ¿El mejor pensador? Marco Tulio Cicerón. ¿Qué halló en Cicerón? Primero, el espíritu de la ley. Y Taylor Caldwell lo presenta novelado en La Columna de Hierro de una manera impresionante. En la convivencia con Julio César. Pero yo creo que puede haber más recientes, pero lo que significa
espiritualmente, esa sería mi opción. ¿Quién es el mejor político? En este momento, y convencido de lo que estoy diciendo, Andrés Manuel López Obrador. ¿La mejor mujer? Mi esposa, ¿Cómo se llama? Araceli Vite Ramos. ¿Qué Y cualidades? mi hija, Y pues, su hija, por supuesto. ¿Qué cualidades encontró en ella? es una mujer inteligente, comprensiva. Ha sido, sin duda, un poco complicado estar 38 años juntos, 34 casados. Y he tenido trabajos y retos que han requerido a veces una enorme cantidad de tiempo, y su paciencia, su amor, su comprensión han sido fundamentales. Como jurista, ¿cuál ha sido la más dura decisión? El rechazar en mi despacho asuntos que podían generar una situación patrimonial conveniente, pero que no va contra los que va contra los principios. ¿La condición ética en su vida? Sin duda. O sea, a ver, en Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, se llega a una conclusión de cuándo es bueno y cuándo es malo algo. Y la conclusión es cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos que estamos haciendo mal. Es cuando la conciencia, cuando la ética, cuando los valores te alertan, y no se tiene la verdad absoluta, porque son relativos esos valores en las personas y en el tiempo y en la circunstancia. Pero si uno siente que no está bien algo, debe de actuar en consecuencia, y eso es lo que he procurado hacer en el transcurso de mi vida. Usted ha visto hombres triunfar y también hombres fracasar. El hombre y su condición, el hombre y su destino. ¿Qué reflexión filosófica tiene usted desde el enfoque del hombre y su trascendencia? Coincido con un principio fundamental de la filosofía, que las personas buscamos la felicidad de una manera distinta. A lo mejor ahí tengo, digamos, opiniones diversas, pero siempre las personas buscamos la felicidad. Y desde mi punto de vista, desde esa reflexión que usted menciona, es entender lo que tenemos cercano. El tiempo nos hace Ortega Gassesiano, como usted lo menciona, entender que hay que disfrutar lo que tenemos, no esperar a tener una mejor casa, un mejor coche, una mejor salud, una mejor amistad para ser felices. Hay que aprovechar lo que tenemos, lo cercano, lo que ya está dispuesto, lo que ha sido producto de nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, disfrutarlos, el trabajo, la salud, y el agradecimiento. Esa, cuando menos, es la conclusión, la síntesis que yo le podía decir. Julio Menchaca tiene muchos amigos, cosecha amigos regularmente. Mi pretensión no es cosecharlos, es apreciarlos, porque en el transcurso de la vida se van dando. Conservo mi grupo de compañeros de la primaria. Recientemente cumplimos 39 años de graduados en la universidad y tuvimos una comida. Son aspectos distintos de la primaria, los vecinos, los compañeros de barrio, del deporte, los padres de los amigos de los hijos. Es un universo impresionante. Y creo en la amistad y creo que eso nos ayuda a tener una convivencia armónica socialmente. Vienen retos muy importantes para usted. ¿Se siente preparado? Sí. Creo que esta posibilidad cercana me ha tocado en la plenitud física, intelectual. Me siento muy pleno, muy completo, muy agradecido y muy comprometido. ¿Se puede aspirar a lo máximo sin dejar de ser uno mismo? Sí, eso es ser auténtico.
¿Cuál es el estado más bello de la República? Hidalgo. ¿Lo abandonaría alguna vez? He vivido siempre ahí. Ahí nací, ahí estudié, ahí me casé. Ahí he vivido siempre. Y mi aspiración es a seguir viviendo ahí toda la vida. Senador con licencia Julio Menchaca, en Cuarta República nos miran desde Europa. Allí está nuestro amigo Gerardo Perfors desde la Sorbona de París. Nos miran en Australia, nos miran en Holanda, nos miran en Alemania. ¿Qué le puedo decir? En Estados Unidos tenemos una gran audiencia, nos miran en Centro y en Sudamérica, bueno, nos miran en Hidalgo, indudablemente. ¿Qué mensaje tiene usted para toda esta gente que aspira, de verdad, y se lo digo, a que no se fracture la Cuarta Transformación? Pues que somos muchos, los que aspiramos a tener un mejor estado, un mejor municipio, un mejor país. Y nadie va a venirnos a resolver las cosas de fuera. Debemos hacerlo nosotros, debemos asumir un compromiso, un reto, ser solidarios con las mejores causas. Y afortunadamente, en cada rincón de este país, en cada rincón de nuestros estados, de nuestros municipios, hay gente de bien. Hay personas que nos inspiran todos los días a hacer mejor las cosas. Y ese es el reto y esa es la ruta. Les mando un gran saludo y los invito a que conozcan Hidalgo. Los va a encantar, los va a maravillar. Muchas gracias, Julio Menchaca. ¿Habrá oportunidad de volvernos a ver, de seguirlo por ahí? Una invitación permanente. Queridas amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés, siempre llevando el micrófono en el afán de descubrir, de reconocer las voces, los rostros, el sentimiento y los pensamientos de la gente. Lo hacemos siempre desde todos los ámbitos. De allí reflexionamos, nos convencemos, damos la lucha. Distintas batallas son las que sostenemos. Por eso los invito para que sigan viendo nuestros programas Incorruptibles, periodismo de combate, Guerra Híbrida, la importante serie documental. Yo creo que es, no en afán de vanagloriarme, pero es la serie analítica más importante dentro de la Cuarta Transformación. Acompáñenos con Gerardo Perfors en su programa de análisis desde Europa, Enfoque 21.5. Sonidos y sentimientos con el extraordinario Horacio Franco. Apoyar al doctor Ondarza en su programa Salud Universal. Seguir siempre en esta frecuencia de comunicación y de contacto, como lo estamos haciendo a través también de El Pueblo es Sabio, donde este micrófono se lleva no solamente con la gente importante y reconocida, sino con la gente valiosa, con el pueblo de México, con quien carga sentimientos nobles de lucha, de transformación, y que no se dejan vencer. Así es que agradecerles la oportunidad esta noche de estar con ustedes y nos vemos en nuestro próximo programa de Incorruptibles, periodismo de combate.